Ahí estamos grabando ya. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver la función cuadrática, vamos a hacer un análisis de la función cuadrática, que se acuerdan que si f de x yo acá ponía 0, esta era una ecuación de segundo grado. ¿Se acuerdan de eso? Habíamos visto que se resolvía con la resolvente de la ecuación de segundo grado, que era menos b más menos. ¿Se acuerdan de eso, chicos? ¿Eh? Que le habíamos visto quién había demostrado esa. ¿No se ve muy bien? ¿Ustedes, chicos, ven bien o no? ¿El resto? Yo sí. Sí, ¿Sí? profe. Entonces debe ser que, a ver, ahí está, se ve de 10. Capaz que tenga mal por ahí el internet, ¿viste? Cuando uno tiene un poquito mal el internet, no se puede ver bien. Capaz que sea eso. Claro, a ustedes yo lo veo bien, pero la pizarra la veo un toque mal, la veo como pixeleada, un toque nomás. Por eso, capaz que sea tu internet. Los chicos dicen que se ve de 10, acá me dice. Bueno, Ah, ok. fíjense, ¿cómo se llamaba este término? Este que está acá. ¿Se acuerdan? Cuadrático. Este que está acá, ¿cómo se llamaba? Lineal. Lineal, excelente. ¿Y este? Independiente. Independiente. Muy bien, independiente. ¿Cómo se llamaba este numerito que acompaña a la x que está elevada al cuadrado? ¿Cómo se llamaba ese numerito? Coeficiente. Bien. Y vos sabés que A, B y C son coeficientes. La A es coeficiente ¿de qué? Del término cuadrático. ¿Sí? La B es el coeficiente del término lineal. Y la C es el coeficiente del término independiente. Ahí está. Entonces, estos se llaman coeficientes, que son los numeritos que acompañan a la variable. La A la variable elevada al cuadrado. La B, fíjate que acá la X está elevada a la 1. Y la C directamente no tiene variable independiente, ¿no? Sería como tener C por X a la 0. Bueno, a ver, si se acuerdan de la escuela, che. Esto tenía como gráfica, ¿no es cierto? Lo que se llama la parábola, que podía tener una forma como esta o como esa. ¿Se acuerda de quién dependía si la parábola iba llamas hacia arriba o llamas hacia abajo? ¿Se acuerdan? Creo que sí era negativo o positivo, pero no sé de qué Sí, sería. muy bien. ¿Quién? Eh, Está perfecto lo que has dicho. Nada tiene que ver con un signo. Sí, 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 sí. Y es más, de alguno de estos tres coeficientes, ¿cuál coeficiente será? el lineal. El coeficiente A, el del Ah, el primer cuadrado. coeficiente. Entonces, acá, si A era positivo, si ese coeficiente era positivo, las ramas iban hacia arriba. ¿eh? Entonces, cuando vos miras la ecuación, acá la función, si el número que está acompañando, ¿no? A la x que está elevado al cuadrado, vos ves que es positivo, entonces ya sabes que la parábola y rama hacia arriba. O si no, ¿no es cierto? Si A es negativo, las ramas van hacia abajo. Ahí está, muy bien. ¿eh? Acá como para ir, esto es importantísimo que ustedes lo sepan, porque si por ahí vos sabes que A es positivo y vos te estás dando cuenta que estás haciendo una parábola con rama hacia abajo, hay algo que está mal. Entonces, algo hicimos mal y nos tenemos que revisar. Eh, Fíjense, si esta es una parábola, ¿no? Por acá, por el vértice de la misma, pasaba un eje. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese eje?
¿Se acuerdan o no se acuerdan? No. Eje de simetría. Eje de simetría. ¿Por qué creen que se llama eje de simetría? ¿Qué dicen? Miren, Porque yo voy a trazar una perpendicular. Por acá una perpendicular, o sea, una recta que forma 90 grados con el eje, ¿sí? Fíjense, desde acá hasta este punto, le vamos a poner a este A, y a este punto le vamos a poner B, y a ese punto le vamos a poner C. ¿Cómo es esta distancia que hay desde B hasta A y desde A hasta C? ¿Cómo son esas distancias? iguales. Exactamente, por eso se llama eje de simetría, ¿eh? Porque la distancia que hay de cualquier punto, ¿no es cierto?, del eje de simetría a través de una perpendicular. Yo, por ejemplo, acá trazo una perpendicular. Ahí forma 90 grados. Este punto le voy a poner D, ponele, ¿no? Y desde D hasta ese punto, que sería E, hay una distancia. Hay una distancia. Desde ese punto D, que está en el eje de simetría, hasta este punto que le vamos a poner F, también hay una distancia. ¿Cómo son esas distancias? Deben ser iguales. Por eso un eje de simetría. Ustedes saben que el coeficiente que está relacionado con el eje de simetría es B, este que está acá. ¿Eh? Y ese te dice a vos, ¿a dónde? ¿A dónde te va a dar una idea de cuando vos lo veas, cuando vos veas la función, te va a dar una idea con anticipación a dónde va a estar el eje de simetría. Y por lo tanto, una idea aproximada de cómo va a ser la gráfica de la parábola. Miren, si B si B vale 0, si B vale 0, nosotros vamos a tener que la función nos va a quedar como x cuadrado más c. ¿Ven? Y si B vale 0, ustedes saben que si este sería el eje de las y, y acá nosotros tenemos el eje de las x, la parábola va a estar, fíjense, con su eje de simetría, ¿en dónde? Miren, ¿en dónde estaría el eje de simetría? Fíjense. En 0. Ubicado sobre el eje de las y, el eje de ordenada. Ahí va a estar el eje de simetría. Ubicado en el eje de ordenada. ¿Mm? Y, a ver, nosotros habíamos visto la función lineal ya, y ¿se acuerdan que les había dicho yo que cuando ustedes querían sacar la ordenada del origen, la ordenada del origen se obtenía cuando a x le dabas el valor 0. Si yo le doy a x el valor 0 acá, yo pongo 0 ahí, pongo 0 ahí, ¿qué me daría como resultado? El término C. Perfecto. ¿Sabe quién es C? Entonces, gráficamente, es la ordenada del origen. Mira. O sea que este sería C, mira. ¿Y sabe a dónde va a estar C? Acá, justamente en el vértice. ¿Ven? Ahí está, ahí va a estar C. Entonces, cuando ustedes vean que B vale 0, el término lineal no estaría. Directamente te queda el cuadrático y el independiente. La parábola va a tener el eje de simetría sobre el eje de las y. Si la A sería positiva, va a ir ya más hacia arriba, ¿ven? Y la C va a estar justamente coincidiendo con el vértice. La ordenada del origen sería C y ahí va a estar el vértice. O sea que el vértice va a estar ubicado sobre el eje de las y. Si B y A tienen igual signo. ¿Qué pasa si B y A tienen igual signo? Mire, ¿qué pueden observar? Mire,
Ahí estaría el eje de simetría. ¿Y qué pasaría si B y A tienen distintos signos? ¿Qué pueden observar? A ver, ¿qué deducción pueden hacer ustedes, chicos? Si el coeficiente del término lineal y el coeficiente del término cuadrático tienen igual signo, esa es la gráfica, ¿no? Ojo, acá si A sería positivo, ¿no? Por lo tanto, B positivo. Si A sería positivo, pues si tienen distintos signos, fíjate que llama hacia arriba, A sería positivo porque llama hacia arriba la parábola, pero B, al tener distintos signos, tendría que ser negativo. Observen, ¿qué deducción podrían sacar ustedes con respecto al eje de simetría? Miren, ¿qué observan ustedes cuando No hay se un cruza igual signo? el eje X y no se cruzan el eje. Ahí te escucho un poquito, a ver, lo voy a poner un poquito más fuerte. ¿Me podés repetir? Que una parábola cruza el eje de las X y la otra no cruza el eje. No, 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 no. Mirá, fíjate, tiene que ver con el eje de simetría. Fíjate, fíjate el eje de simetría. Cuando tienen igual signo y cuando tienen distintos signos. ¿Dónde está ubicado? Puede ser que B determinaría la posición en el eje de las X. En el respecto del eje Y, Ah, de perdón. ordenada. El eje de simetría se ubica a izquierda del eje de ordenadas. ¿Sí? Y acá el eje de simetría se ubica a derecha del eje de ordenadas. ¿Ves? Fíjate, el eje de simetría está a la derecha del eje de las Y. Acá el eje de simetría está a la izquierda del eje de las Y. ¿Vamos bien? ¿Se entiende o no? ¿Van entendiendo hasta acá? Si A es positivo, las llamas van para arriba. Si A es negativo, las llamas van para abajo. B está relacionada con la posición del eje de simetría. Si B es igual a 0, o sea, si te queda algo así, fíjate que no tiene término independiente, ¿no? El eje de simetría se encuentra sobre el eje de las Y. Y si B y A tienen igual signo, el eje de simetría estaría a la izquierda del eje de ordenada y el eje de simetría en este caso estaría a la derecha del eje de ordenada. Bueno. Vamos a continuar. ¿Qué pasa con C? ¿Qué hemos visto juntos recién con C? ¿Qué sería C gráficamente? La ordenada. Ordenada al... Origen. La ordenada al origen. Y se la obtiene, no se olviden, se la obtiene cuando nosotros le asignamos a X el valor 0. O sea, hacemos F de 0. Y tenés A, 0 cuadrado, B por 0 más C. Entonces esto se te anula, esto se te anula y te queda C. Entonces la gráfica acá, vos fíjate que, ¿qué pasaría, no es cierto? Si C, el término independiente, es positivo, entonces la parábola va a cortar por encima del eje de las Y. Y si C es negativo, la parábola va a cortar, ¿no es cierto?, al eje de ordenadas por debajo del eje de la X. En esto no hay mucho que ver. Buenísimo. ¿Se acuerdan cómo graficar? ¿Se acuerdan qué elementos
necesitamos para graficar una parábola? ¿O no? Recién nombré uno importante yo. ¿Cuál es? ¿Mm? El vértice. El vértice sería ese punto que está ahí en la parábola. Y ese punto que está acá, este es el vértice, ¿no? Tiene coordenadas. ¿Cuáles serían las coordenadas? X e Y. ¿Ve? X del vértice e Y del vértice. ¿Cómo sacamos nosotros X del vértice? De esta manera. Esta es la que han visto en la escuela. Menos B sobre 2 por A. Pero también, a ver, ¿se acuerdan el nombre? El nombre, fíjense, de estos puntos que están acá, donde la parábola corta o atraviesa, en este caso, el eje de las X. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estos puntos? ¿No eran las raíces o nada que ver? Muy bien, esas son las raíces, perfecto. O sea que X1 y X2 serían las raíces, perfecto. ¿Ve? Las raíces. Bueno, mira dónde está el vértice. Y su abscisa, que sería esta, sería el X del vértice, ¿en dónde se encuentra? ¿En dónde se Entre el encuentra? medio de las raíces. Justamente en el medio, muy bien. Entonces vos podés sacar un promedio, ¿eh? Vos podés sacar un Sí. promedio. Es como que si vos, por ejemplo, ¿no? Te sacas un 4 en el examen, después te sacas un 10. Entonces, ¿con cuánto saldrías? A ver, ¿qué promedio tendrías? Primero te sacaste un 4, después te sacaste un 10. Un 7. ¿Cómo hiciste? Como Los las dos y dos lo divido. calificaciones y luego las dividió en dos. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a sacar acá el X del vértice? Con lo que acabamos de ver. Es un promedio. O sea que sería X1 más X2, ¿ve? Y a esto lo divido en 2. Es un promedio, fíjense. ¿Sí? Porque está ubicada justamente en el medio, a igual distancia de X1 y de X2. Buenísimo. O sea que con esto nosotros podríamos sacar vendría a ser el valor de X del vértice, el valor de la abscisa del vértice. ¿Y cómo sacamos la ordenada, che? Muy sencillo, muy sencillo. O sea, ¿vos querés sacar el valor de Y del vértice? Es muy sencillo, lo único que tenés que hacer es reemplazar, una vez que vos tengas el valor de X del vértice, lo reemplazás en la X de la función y listo. O sea que vos pones A por X del vértice, por ejemplo, si esto a vos te dio 5, entonces sería A por 5 cuadrados más B por 5 más C. Y esto te va a dar un número. Entonces ya este resultado, este resultado va a ser el valor de ordenadas del vértice. Entonces ya vas a tener cuáles serían las coordenadas del vértice. Ya lo vas a poder marcar. Ya vamos a hacer un ejemplito. Bueno, este es el vértice. La ordenada al origen me hace falta porque es importante que usted sepa a dónde la parábola cortaría, en este caso al eje de las Y, ¿no? ¿Y qué más me serviría para graficar la parábola? ¿Qué dicen ustedes? Fundamental, las raíces. Y ustedes ya saben sacar las raíces. ¿Cómo las sacamos? A ver. Ya lo saben sacar. Fíjense en que las raíces, díganme, ¿cuánto vale primero acá? Ahí sabemos los valores de X, pero ¿cuánto vale Y si está en el eje de las X? ¿Cuánto vale Y si está en el eje de las X? ¿Qué dicen? Este punto está en el eje de las X. ¿Cuánto vale Y ahí? ¿Cuánto vale la ordenada? Díganme. 0. 0, muy bien, muy bien. ¿Y acá? También vale 0. ¿Y acá? También vale 0. Exactamente.
O sea que todos los puntos que se encuentran en el eje de abscisa y en el eje de las X, su ordenada es 0. Por eso, chicos, es que cuando ustedes van a sacar las raíces, tienen que igualar la función a 0. Es por eso. ¿Eh? Puede ser f de x igual a 0 o y igual a 0, depende cómo le den la función. Entonces, si vos haces esto igual a 0, va a tener la siguiente expresión, que esto es una ecuación, ¿sí?, de segundo grado. Una ecuación de segundo grado, ¿sí? Y acá, ustedes lo resolvían, esto es lo que vimos la otra clase, con menos b más menos. ¿Se acuerdan de eso o no? Raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Cómo se llamaba esto? A ver si se acuerdan, che. ¿Cómo se llamaba eso? El radicando, ¿cómo se llamaba? Determinante. Ay, casi, casi, muy parecido, casi. Miren. Discriminante. Se llamaba discriminante. ¿Eh? ¿Y qué pasaba, che? ¿Esto cómo podía ser? ¿Cómo podía ser el discriminante? Podía ser positivo, podía ser, ¿se acuerdan? Igual a 0, o podía ser negativo. Si el discriminante, o sea, esta expresión, ese número que me da en el radicando, es positivo, lo que vamos a tener nosotros acá, esto ya lo vimos, ¿no? Pero le voy a recordar, eran dos raíces reales distintas, dos raíces reales distintas. Y eso gráficamente, ¿qué nos decía? Nos decía que la parábola va a cortar al eje de las X, al eje de abscisa, en dos puntos, ¿sí?, como en este caso. Después tenemos que si es igual a 0, si el radicando, el discriminante, es nulo, ¿se acuerdan? Que nos daban dos raíces reales como iguales. ¿Y qué significaba esto gráficamente? Que la parábola va a tocar al eje de las X en un punto. Y acá X1 es igual a X2. ¿Y qué pasaba si era negativa? ¿Se acuerdan qué se obtenía si era negativo el discriminante? ¿Se acuerdan, chicos? No. Nos daban dos números complejos conjugados. ¿Y eso qué significaba? Que la parábola, ¿qué pueden observar ustedes ahí? Miren. Que no toca. Muy bien. Que no toca, ni corta, no sé, ni atraviesa al eje de abscisa. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Vamos a hacer un gráfico ahora. Bueno, vamos a graficar esa función cuadrática, vamos a graficar la parábola, y yo quisiera que antes de que la grafiquemos, hagamos un análisis de sus coeficientes. A ver, ¿quién sería A acá? Díganme, ¿quién sería A? 1. 1. B, -3. B, -3, muy bien, con signo y todo. ¿Y C, en término independiente? -4. -4. Excelente. ¿Cómo es A? ¿Cómo es A? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y si es positivo, ¿cómo van a ser las ramas? Para arriba, o sea, Arriba. como Ramas que la para... pancita para abajo, algo así, no sé. Bueno, está bien, está Algo bien. así. Yo soy re... Le pueden decir que es una parábola feliz, ¿ves? También. Ajá, sí. Y después tenemos que B es negativo, y tenemos que ver acá, vamos a hacer el análisis de los signos de A y B. Si A y B tenían distintos signos, ¿se acuerdan que había dos posibilidades? Si este era el eje de la Y, que el eje de simetría esté a la izquierda del eje de ordenada o a derecha.
¿Cómo era? Si tenían distintos Acá signos. es, digamos, si tienen el mismo signo van para la izquierda y si tiene distinto van para la derecha. Muy bien. ¿Y cómo va a ser nuestro caso? Va a A ir la para derecha. la izquierda. ¿Tienen igual signo? ¿A y A la B? derecha. A la A la derecha. derecha. Ah, A y B, claro, yo estoy viendo C y B, perdón. Claro, va para la A derecha. y B, A y B tienen distintos signos. Claro, ¿Eh? claro, sí. A y B tienen distintos signos. ¿Eh? Entonces, más o menos, che, ya lo vamos a hacer bien a la gráfica, ¿no? Pero esto, yo sé que ya acá, ahora, vamos a hacer algo chiquito nomás. El eje de simetría estará por acá, ¿sí? Por la derecha del eje de ordenada. ¿Y a dónde va a cortar? Al eje de la... Fíjate, ¿dónde corta el eje de ordenada? Sería la ordenada del origen, a ver. El -4, ¿sí? O sea, va a cortar en la parte negativa. Más o menos, che, parece que va a ser algo así nuestra parábola. ¿Ves? Más o menos, ¿no? La ordenada Acá, al origen se encontraba en el eje de las Y. ahí sería, exactamente. Ahí la parábola Claro. corta al eje de las Y. O sea que esa sería la ordenada del origen. O sea que más o menos nuestra gráfica tiene que dar así. Más o menos. Vamos a ver, ¿no? Si es verdad. Fíjate. A ver. ¿Qué dijimos nosotros? Que era importante que saquemos el vértice. ¿Eh? Que saquemos el vértice. Y el vértice, ¿se acuerdan? Sacamos xb como menos b sobre 2 por a. Digan, ¿cuánto vale b? Menos Menos 3 3, sobre 2 por a. 2 por 1, claro. ¿Qué nos quedaría? xb 1,5, ¿no? 3 dividido en 2 es 1,5. Una vez que ustedes sacaban el x del vértice, ¿qué hacíamos para sacar el y del vértice? Reemplazamos ese valor que está acá, ese valor obtenido, ¿no? En las Disculpe, x. profe, ¿no es menos 1,5? Mirá, fíjate, mirá. ¿Alcanzás a ver? Claro, queda Mirá. positivo. Exacto, o sea que sería Ah, claro. 1,5 positivo. ¿Eh? Muy bien por preguntar. ¿Eh? ¿Te sacaste la duda? Sí, sí, no, no se veía el otro signo. Perfecto. Bueno, ¿y cómo sacabas el y del vértice? Una vez que vos obtenías el x del vértice, reemplazabas ese valor en las x de la función, o sea que haces 1,5 al cuadrado menos 3 por 1,5 menos 4. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? A ver, ¿tienen ahí una calculadora para que hagan? Sí, ¿Cuánto les da? Díganme. Menos 25 sobre 4. Ajá. ¿Cuánto sería eso? A ver. Para que podamos graficar. menos 6,25. Perfecto, excelente. Menos 6,25. Ahí tienen el valor de ordenada del vértice. O sea que el vértice sería 1,5 punto y coma menos 6,25. Ahí está el vértice. Buenísimo. Vamos a calcular las raíces. Vamos a calcular las raíces. Entonces, era menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido en 2 por a. Nos queda, esto es 9, chicos. Esto daría 16. Entonces te quedaría 25 sobre 2. Díganme, ¿cómo se llamaba esto? Recién lo vimos. ¿Cómo se llamaba? Ay, yo lo único que me acuerdo es cuando se decía mal. Pero ¿cómo? Recién lo acabamos de ver. ¿Cómo se llamaba eso? Ahí lo dijo el chico. Discriminante, ¿no era, profe?
Muy bien, Yo lo discriminante. recordaba como determinante porque un chico lo dijo así, entonces me quedó así. Bueno, pero se llama discriminante. Si el discriminante era positivo, ¿qué podía llegar a pasar? ¿O qué ocurría si era positivo? ¿Cómo eran las raíces? ¿Cómo eran las raíces? A ver. Distintas. Sí, muy bien. Eran dos raíces reales distintas. Perfecto. Bueno, ¿cómo sacábamos esto? Esto vimos nosotros ya. Ecuación En, lineal. en ¿Qué hacíamos acá? positivo, en negativo da -1. O Claro, sea, vos lo primero que 3 haces, ¿no es cierto? 3 menos 5 Sumabas sería 2. y acá restabas, ¿sí? Y uno te da ¿cuánto acá? 4. Y menos 1. 4 y menos 1. ¿Eh? Me gustaría, me gustaría que comprobemos si con las raíces podemos sacar el X del vértice. ¿Se acuerdan? El X del vértice nosotros habíamos dicho también que era X1 más X2 sobre 2. ¿Cuánto vale X1? 4. X2 menos 1 sobre 2. Y fíjense, 3 medios, que es igual a 1,5. Miren, fíjense. ¿Ven? Entonces, ustedes para sacar también las coordenadas del vértice, si quieren pueden sacar primero las raíces, ¿no? Pueden sacar las raíces, hacer el promedio y obtienen X del vértice. Y una vez que tienen el X del vértice, reemplazan ese valor en las X de la función y le va a dar el valor de ordenada Profe, del vértice. Sí, no entendí el tema de las raíces cuando se pone 8 medios y luego abajo -2 medios. porque primero, fíjate que acá tenés dos operaciones. Sí. Primero sumás, 3 más 5 te da el 8. Ah, y luego resta, claro. La otra se obtiene de restar, entonces hace 3 menos 5 es menos 2. ¿Está bien? ¿Se Claro. entiende? Sí, sí, Perfecto, gracias. buenísimo. Y vamos a poner acá, che, la ordenada al origen. ¿Quién es la ordenada al origen? Sí. -4, creo. Perfecto. ¿Y cómo lo sacaban? A X le daban ¿qué valor? El 0, ¿se acuerdan? Entonces vos haces ahí f de 0 y tenés 0 al cuadrado, menos 3 por 0, menos 4 y te da menos 4. ¿Ves? Muy bien. Y para graficar, ya lo vamos a hacer con GeoGebra también. Los que han seguido, los que han visto después las repeticiones de las clases, chicos, ¿salió en la grabación? Cuando hicimos GeoGebra, ¿salió en la pantalla o no? ¿Se vio? ¿O no vieron las clases grabadas? No sé, creo que esa clase no se subió a la de GeoGebra. No, pero hay varias clases grabadas, ¿no? Donde utilizamos GeoGebra. Bueno. Ah, cierto, che, que esto llegaba hasta... Miren, a ver, lo primero que vamos a marcar nosotros es el vértice. Y el vértice, ¿dónde está el vértice? Miren, este sería el X del vértice, este sería el Y del vértice, ¿no? 1,5, hay 1,5,
y menos 6,25 que estaría por acá. ¿Ven? Ahí estaría el vértice. ¿Sí? Ahí estaría el vértice. ¿Dónde corta el eje de las y? Mira, en la ordenada del origen. Ahí la parábola atraviesa el eje de las y, en menos 4. ¿Cuáles son las raíces? 4 y menos 1. Serían los puntos donde la parábola atraviesa el eje de las x, el eje de abscisas. En menos 1 y en 4. A ver, ¿y quién es este que estoy tratando de marcar por acá? ¿Quién era este? ¿Eh? El eje de simetría. Muy bien. Vos sabés que el eje de simetría tiene como ecuación, el eje de simetría tiene como ecuación x igual a x del vértice. O sea, fíjense, x igual a x del vértice. Esa es la ecuación del eje de simetría. Que en este caso, ¿cómo sería, chicos? ¿Cuánto vale el x del vértice? Díganme. ¿Cuánto vale el x del vértice? Mira, 1,5. Esa es la ecuación del eje de simetría. X igual a 1,5. ¿Eh? Bueno, ¿y cómo vamos a hacer para trazar esto, che? Yo ya sé que la parábola pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá. Y por este lado, miren, de acá tengo que hacerla pasar por ahí. Y me haría falta un puntito más como para poder trazarla. Entonces vamos a aplicar el concepto, o sea, ¿para qué me sirve el eje de simetría? Recuerden que el eje de simetría era una recta paralela al eje de las y que pasaba por el x del vértice y en todos los puntos, ¿no es cierto?, con respecto a esa simetría, las ramas, los puntos que están hacia izquierda, están a igual de distancia del eje de simetría que aquellos puntos que están hacia la derecha, a través de una perpendicular. Entonces, ¿qué significa esto? Mira, díganme, ¿cuántos lugares hay desde acá hasta acá? ¿Qué distancia hay hasta acá? Díganme, a ver, ¿qué distancia hay? Desde el menos acá, desde ese punto, hasta ese punto que está en el... 1,5. Muy bien, 1,5, excelente. Entonces, díganme. 1,5 de ahí hasta el otro lado, no debería dar. Exactamente, o sea, 1,5 para el otro lado, ¿dónde llegamos? A 3. Sí, señor, muy bien, a 3. Perfecto, entonces mira, ya tenés otro puntito más. Y ahí podemos trazar tranquilamente nuestra parábola. ¿Ves? Tranquilamente podemos trazar nuestra parábola. Ahí estaría. Ahí estaríamos, chicos. Díganme si le han entendido. Acá tienen ustedes el vértice, tienen las raíces, tienen la ordenada del origen y el eje de simetría. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consultita que quieran hacer? Mire, díganme. ¿No? Bueno. Vamos a ver cómo se obtiene el dominio y el recorrido de una función cuadrática. Acá, en esta función polinómica, el dominio es el conjunto formado por todos los valores que puede tomar la variable independiente. Y en una función polinómica puede tomar cualquier valor real la variable independiente. Entonces, ¿qué significa? Que el dominio de esa función van a ser todos los números reales. Ustedes le pueden dar a la función cualquier valor real. Ahí voy a cerrar la ventana para que...
Entonces, vuelvo a repetir. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Las funciones polinómicas pueden tomar cualquier valor real. Pero si yo le doy un valor a la variable independiente, acá a x, yo voy a obtener un valor en y, voy a obtener una imagen. Si le doy otro valor, obtengo otra imagen. Si le doy otro valor, otra imagen más. Ese conjunto formado por todas las imágenes se llama conjunto imagen o recorrido. Entonces, el conjunto imagen o recorrido, ya no puedo decir yo que son todos los reales. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una cosita, lo vamos a tratar de deducir juntos a esto. Yo tengo el eje de las y acá, acá tengo el eje de las x, y acá tengo una parábola. Ahí está el vértice. Fíjense, este sería la abscisa y este sería la ordenada del vértice. Miren, los valores de y, los valores de las imágenes de la parábola, a partir de dónde empiezan a tomar valores ahí sobre el eje de la y, a partir de dónde se encuentran las imágenes. Miren la gráfica. ¿Ustedes ven que la parábola existe por acá? No. No. Entonces, Sería desde 0 hasta un valor negativo. miren. El dominio se encuentra en el eje de las y. Vos le podés dar el valor que quieras de x. Pero en y, no. En y, las imágenes comienzan desde acá. Y mira por dónde se desarrolla. ¿Hacia dónde se va esto? Así ¿No es imposible. infinito? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué podemos ver? Que cuando A sea positiva, o sea, cuando las ramas vayan ramas hacia arriba, el dominio de la función dijimos que son todos los reales, pero el recorrido de la función sería desde el i del vértice al más infinito. Perfecto. Desde el i del vértice al más infinito. Y pongo el corchete porque lo toma al i del vértice. Bueno, ¿qué pasaría ahora si nosotros tenemos esta situación? Miren. ¿Qué me dicen, chicos? Este es el vértice. Este es el i del vértice, ¿no? Ah, Acá va tenemos el eje del desde, vértice. Todo desde el esto eje hasta menos infinito, creo. Porque, no, pero, profe, tengo una pregunta después de pregunta, esto, porque pregunta. hay parábolas raras. ¿Cómo parábola rara? Pasa que usted, a ver, yo en la escuela me acuerdo que hacía, o sea, me daban ciertas parábolas, digamos, estas que eran las más comunes para sacar el dominio o la imagen. Después daban unas raras que no era como una montañita, sino como que simplemente una línea y cosas así. Bueno, pasa que hay otras funciones que tienen otro grado, otras funciones polinómicas por ejemplo, que tienen grado 3, grado 4, ¿no? Y por supuesto, Ah, no todas las funciones tienen gráfica a la parábola, ¿no? Entonces, depende de cómo sea la función, de qué grado tenga, va a ser, y ahí va a ser su gráfica, y cada gráfica tiene su nombre respectivo también. Ahora estamos viendo esta función que es una función cuadrática, ¿no? Que en este caso tiene la parábola, y la parábola para las funciones cuadráticas puede ser o así la gráfica o así. ¿Mm? ok. Esa era mi Bueno, duda, simplemente. bueno, ¿cuál sería el recorrido de la función? ¿Cuál sería el conjunto imagen
¿Qué dicen ustedes? Sería Desde el eje desde, del vértice hasta menos infinito. O de Eh, menos infinito hasta el eje del vértice. hasta el i del vértice, ¿no? Hasta la Ajá. ordenada del vértice. O sea que Claro, eso. vendría de acá y llega hasta acá. Entonces nosotros tenemos ahí que en este caso viene desde el menos infinito, fíjate, y llega hasta el i del vértice. Listo, ahí está. Ahí está el dominio y recorrido. A ver, veamos. Esta era la función que hemos graficado recién. Y más o menos nos había dado una gráfica como esta. Así. Y habíamos sacado que el x del vértice era 1,5 y el y del vértice era menos 6,25, ¿no? Entonces, si yo les pido acá el dominio de esta función, ¿cuál sería? De menos 6,25 a más infinito. Ah, no, No. ese no es el dominio. Va, Bien, bien, bien. eso serían no todos sé. los reales. Todos los reales, perfecto, todos los reales. Ahí dice, mira, todos los reales. Entonces acá serían todos los reales, ¿sí? Ahora vamos al conjunto imagen o recorrido. A ver, ¿cómo sería? ¿Desde dónde hasta dónde sería ahí? De menos 6,25 a más infinito. Al más infinito. Entonces vos tenés ¿Cómo ahí sería un caso en el que el dominio fuese exactamente ciertos números? que el dominio sería ciertos números. Claro, o sea que en vez de que pongamos todos los números reales, pongamos un número definido. Pasa que ahí ya tendríamos que hacer otro tipo de análisis, ¿no? Es ya otro tipo de análisis. No es que no se pueda, entonces, vos por ejemplo, mira, si a mí únicamente, si vamos a un problema, ¿no es cierto? Sí. A un problemita, que ya vamos a ver un problemita, y a mí, ponerle que la parábola sea esta, ¿sí? Y a mí me interesa solamente esta parte, me interesa analizar esa parte, es. O sea que no me interesa esta parte de la rama. ¿Cómo sería ahí el dominio? ¿Qué dicen? ¿Ve? No me interesa toda la gráfica de la parábola, sino me interesa esta, la que se encuentra para valores de x positivo, comenzando desde el 0. Ahí, ¿cómo tendría que decir que es el dominio? ¿No sería 0? Sería, si este sería, fíjate, este ¿quién sería en particular? ¿Cómo se llama ese punto? Donde la parábola corta o atraviesa el eje. Ordenada al origen. Sí. Entonces, para ese punto que es C, la ordenada del origen, ¿no? ¿Qué valor de abscisa le corresponde? 0. Sí. En X sería de 0. Para este valor que está acá, le corresponde ese valor de abscisa. Para este le corresponde este. Para este que sería X del vértice. Y así sucesivamente, fíjate. Entonces, ¿qué pueden ver ustedes ahí? ¿No? ¿Qué pueden ver? Que fíjate, si a vos te importa todo esto, o porque puede pasar que te importe hasta ahí la curva. ¿Y ese punto quién sería ese punto que está ahí? Miren, ¿quién sería ese punto? ¿Cómo se llama ese punto? ¿No sería una de las raíces? Claro, le pongamos x2 si querés, y este sería el x1, ¿eh? Le Claro, pongamos sí. x2. Entonces, ustedes observen, en x, ¿cuál sería el dominio ahí en x? ¿Desde dónde está? A mí me interesa solamente de toda la parábola, que Desde se 0 hasta la raíz desde x2. 0 hasta la raíz. Excelente. ¿Ves?
Ahí está. ¿Y el recorrido? ¿El recorrido de esto? Es desde el eje del vértice, no, desde menos infinito hasta el vértice. No, porque a mí me interesa esto solamente, esta parte de tu. Ah, entonces vas desde la raíz hasta el vértice. No, no es de la No sé raíz. entonces. Tienen que mirar en I. Yo les había dicho que el conjunto imagen se encuentra sobre I. ¿Y qué valores toma en I todos esos puntos de la parábola? Desde 0 hasta C. Ay, mira, está bien desde 0, pero no es hasta C. Mira, Ah, hasta ahí B. exactamente, Claro. hasta ahí ve. Ah, Desde acá hasta acá toma valores. Entonces el recorrido de esa función del conjunto imagen sería desde 0 hasta IB. Ahí está. Ese es un caso particular. ¿Algo así me preguntabas? claro, que tenga Perfecto. otro valor que no sean todos los números Todos los reales. reales. Muy bien. Una función cuadrática podría estar expresada de tres maneras. ¿Sí? Una, la que vimos nosotros. Forma polinómica, no sé si se acuerdan. Es esa. F de x igual a ax cuadrado más bx más c. Después tenían una forma que se llamaba factorizada y que estaba en función, ¿saben de quién? De las raíces. ¿Qué es esta? Y había otra más que se llamaba la forma canónica, donde aparecía el vértice. Miren. Fíjense. Acá están las raíces. x1, x2. Acá están las coordenadas del vértice. XB e IB. ¿Mm? Entonces, esa que está ahí, esa forma que está ahí, díganme, ¿cuál de las tres sería? La forma polinómica. La forma polinómica. La forma polinómica. O sea que esta está expresada en forma polinómica. Entonces yo pongo acá, mira, f de x es igual a x cuadrada menos 3x menos 4. Nosotros a esta, ¿no? Le habíamos sacado el vértice de la parábola. Y las coordenadas del vértice, ¿se acuerdan que era 1,5 y menos 6,25? Y habíamos sacado también los valores de las raíces, ¿sí? ¿Y cuánto era x1? ¿Se acuerdan? Era 4 y menos 1. Menos 1 y 4. Muy bien. Perfecto. Excelente. Escuchen, con eso, ¿cómo pongo acá? ¿Cómo pongo acá para expresar a esa función cuadrática en forma factorizada? Díganme, tienen los datos ahí, miren. ¿Qué te está pidiendo ahí? ¿Qué te pide ahí? Que pongamos a ¿Y cuánto vale A acá? 1. 1. 1, muy bien. ¿Qué dice ahí? Por X menos. ¿Y qué te pide ahí? el menos 1. Exacto, te pide menos 1 la primera raíz. Muy bien. Sigamos. Por X menos, ¿quién? 4. 4, que es la otra raíz. Bueno, pero esto no lo vamos a dejar así, ¿eh?
No lo vamos a dejar así. ¿Cómo vamos a poner esto? Más 1. Y acá tenemos menos 4. Bueno, esa es la misma función cuadrática que esta. Nada más que están expresadas en distintas maneras. En distintas maneras. Esta es la forma polinómica y esta es la forma factorizada que, fíjate, que hemos utilizado para poder expresar las raíces. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Van entendiendo? Sí, profe. ¿Eh? Y el resto que no los escucho, che, ¿qué pasa con el resto? Sí, profe, se entiende. ¿Eh? Miren esto. A ver, vamos a expresar en forma canónica ahora. Y lo primero que te pide es el coeficiente del término cuadrático, que en este caso es 1, por x menos. ¿Qué te pide ahí? X del vértice. Que sería, en este caso, 1,5. 1,5. 1,5. Voy a poner. Buenísimo. Cerramos al cuadrado más. ¿Qué dice ahí? ¿Qué me está pidiendo? ¿Mm? El valor de la ordenada del vértice, que es ¿quién? Menos 6,25. O sea que acá nos quedaría x menos 1,5 menos 6,25. Ahí está. Esta es la misma función cuadrática que esa y que esa. O sea, estamos hablando de la misma, pero están expresadas de tres formas distintas. Esta está expresada en forma factorizada, en forma canónica y en forma polinómica. Bueno, ¿y cómo sabéis que son lo mismo? Y bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a demostrar. Tenemos x más 1 por x menos 4. Si nosotros acá multiplicamos, ¿qué nos quedaría? X por x cuadrado, menos 4x, y acá más x, y acá menos 4. ¿Cuánto da eso? X cuadrado, miren, menos 3x, menos 4. Y ahí está. ¿Vamos bien? ¿Entienden o no? Sí, profe. ¿Entienden lo que se hizo? ¿Sí? ¿O no? Pregunten, ¿eh? Bueno, a ver, si tenemos la canónica, x menos 1,5 al cuadrado menos 6,25. A ver, ¿qué haríamos acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Las raíces. A ver, No, es el vértice. claro, esta es la forma canónica, ¿no es cierto? Pero yo quiero acá hacer esta operación. ¿Cómo harían esta operación ustedes? ¿Qué es esto? Miren. ¿Un binomio? Sí, sí, es un binomio, pero no sé si habrás dicho bien porque se escuchó cortado. ¿Qué sería esto? ¿Qué operación harían ustedes ahí? Esto lo vimos, che, ¿eh? Cuando vimos polinomio, la unidad 2. No es una diferencia de cuadrado, ojo. ¿Qué es esto? Miren. ¿Cuántos términos ven ahí? 2. 2. Y si, a ver, en los polinomios, si tenían dos términos, ¿cómo se llamaban?
Binomio. Binomio. Y ese binomio está elevado ¿a qué? Al cuadrado. Entonces, ¿qué operación sería esa? El cuadrado de un binomio. Sí. ¿Y cómo era el cuadrado de un binomio? Era el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Ahí está desarrollado este cuadrado de un binomio. Menos 6,25. Bueno, hay que resolver esto, chicos. X cuadrado menos 3x, ¿no? ¿Cuánto es? 1,5 al cuadrado. Díganme, a ver. ¿No sería 2,25? Fíjense. Sí, sería eso. ¿Bien? Buenísimo. ¿Y cuánto da esto? Fíjense. 2,25 menos 6,25. Menos 4. Muy bien, da menos 4. Y estamos hablando de la misma. Miren, ¿qué dicen? Sí. ¿Estamos hablando de la misma función cuadrática? Sí. Nada más que, vuelvo a repetir, esta está expresada en forma, si está así, miren, está expresada en forma factorizada, donde aparecen las raíces, ¿no? Entonces, si acá a vos te dan en forma factorizada, observen cómo es la forma también. X menos X1, X menos X2. Entonces, acá, acompañando a la X en ese binomio, la raíz estaría cambiada de signo. ¿Ve? Entonces, mira, si ahí dice X más 1, la raíz ¿cuánto vale? Menos 1. Está cambiada de signo. Si acá dice X menos 4, ¿cuánto vale la raíz? 4 positivo. ¿Mm? Bueno, lo mismo pasa en la forma canónica. Dice A por X menos el X del vértice al cuadrado. O sea que el valor, cuando vos tengas esto, el X del vértice no sería menos 1,5, sino es cambia de signo, es 1,5. Fíjate la forma, X menos XB. Entonces, XB vale 1,5. Y el Y del vértice aparece como corresponde. Si acá dice menos 6,25, ese sería el Y del vértice. Ok. Vamos a ver, miren lo que dice acá. Halla la ecuación de la parábola, sabiendo que corta el eje de las X en X igual a menos 4 y en X igual a 0. Y que pasa por el punto menos 1, 6. Pasa por el punto menos 1, 0. Bueno, ¿qué nos estarían dando como datos? A ver, ¿cuáles serían los datos ahí para ustedes? Las raíces y el punto. Muy bien, son las raíces. Raíces. ¿Cómo te das cuenta que son las raíces? Está perfecto lo que has dicho, pero ¿cómo te das cuenta que son raíces? Esta y esta. Porque dio dos valores de X. Sí, pero pude haber dado otros valores de X. Mirá, ¿qué dice ahí? Corta el eje X. Exactamente. Y la parábola, cuando cortaba el eje de las X, en esos puntos donde atraviesa el eje de las X, serían las raíces, ¿no? Entonces, una es menos 4 y la otra era 0. Y también te dan un punto cuyas coordenadas son menos 1, 6. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar la ecuación de esa parábola? Me dicen a mí, mira, yo necesito encontrar la ecuación de la parábola sabiendo que corta al eje de las X en estos dos puntos y que pasa por ese punto que está ahí. Vos sabés que hay tres formas de expresar la función cuadrática, ¿no? La polinómica, la factorizada y la canónica. ¿En cuál de las tres intervienen las raíces? En En la factorizada. Muy bien, en la factorizada. Entonces, mira, vos tenés que la factorizada es A por X menos X1 por X menos X2.
¿Y quiénes eran X1 y X2? ¿Quiénes eran? Las raíces. Las raíces. Sí, muy bien, eran las raíces, perfecto. Entonces, mirá, si yo ya sé que X1 es menos 4, entonces ahí dice, mirá, X menos 4. ¿Qué tendría que poner acá? Más X más 4. 4. Más 4, muy bien. Y X menos, mira, 0, ¿no? Si quieren, no me molesta a mí, para cuando estén repasando, viendo el video, ¿no? Yo voy a poner X1 sería menos 4 y el otro sería 0. O sea que acá nos quedaría A por X más 4 y X menos 0 sería X, ¿no? Listo, ¿ya está la ecuación? ¿Qué opinan? ¿Ustedes entregarían así eso? No, ¿O hay algún problema ahí? le faltan términos. O- Le faltaría conocer algo. ¿Qué falta conocer? una de las raíces. O- No, ya tenés las dos raíces. Mira ahí, ¿qué no conoces de esto vos? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Muy bien. No sabemos cuánto vale A. Entonces, vamos a utilizar el otro dato que nos damos. Dice que este punto pertenece a la parábola. Si ese punto pertenece a la parábola, debe verificar la ecuación de la parábola. ¿Eh? Debe satisfacer la ecuación de la parábola. ¿Y eso qué significa? Que si vos reemplazás, ¿no es cierto? Acá, este sería el valor de y, que yo lo puedo reemplazar acá, en la y. Y este es el valor de x, que yo lo puedo reemplazar acá en x. ¿Qué significa? Que si yo le doy menos 1 a la x, debo obtener como imagen 6. Entonces pongo acá 6 igual a por menos 1 más 4 por menos 1. Tengo que resolver eso. 6 es igual a A por... ¿Cuánto me da esto, che? 3. 3 por menos 1. O sea que nos queda menos 3. Entonces 6 dividido en menos 3 es igual a A. Por lo tanto, A vale 2. Fíjate, ya tengo A. Ya tengo el valor de A. Entonces, ¿cómo va a ser la ecuación? Yo acá no sabía cuánto valía A y ahora ya lo sé. A es menos 2, ¿no? A esta X la puedo poner ahí y después puedo poner X más 4. Si ustedes multiplican, les queda menos 2X por X menos 2X al cuadrado. Menos 2X más 4 menos 8X. Y esta sería la ecuación de la parábola que tiene como raíces menos 4 y 0 y que pasa por ese punto menos 1, 6. Para eso te sirve conocer las distintas formas de expresar una función cuadrática. Entonces, si nos piden a nosotros, che, mira, ¿por qué no me encontrás la ecuación, ¿no es cierto?, de la parábola que corta al eje de las X o atraviesa el eje de las X en tal punto y en tal punto, pero vos sabés que aparte tiene que pasar por ahí. Entonces, si te dan las raíces de datos, te conviene utilizar la forma factorizada. ¿Le han entendido lo que hice o no? Sí, profe. Acá fíjense en que reemplacé las raíces, ¿ven? Miren, en X1 y en X2. Y me quedó esto. No sé el valor de A. Si no sé el valor de A, entonces lo voy a calcular. ¿Y valiéndome de qué? Del otro dato que me dan. Del otro punto que me dan. Yo sé que la parábola pasa por ese punto, che. Entonces, bueno,
Si yo reemplazo en las X el valor que es menos 1, me tiene que dar el valor de Y. Entonces acá resuelvo y me queda que A vale menos 2. Y una vez que tengo el valor de A, la reemplazo acá, hago la multiplicación y obtengo la función cuadrática pedida. La vamos a graficar en el GeoGebra y vamos a ver si es verdad lo que nos dicen. A ver, acá voy a abrir. Ahí está. Lo que hemos sacado nosotros, la ecuación es menos 2x cuadrado menos 8. Miren, menos 2x al cuadrado menos 8x es. Menos 8x. Fíjense. Miren. Fíjense. Ahí está. ¿Quieren que pongamos la raíz? ¿Cómo dijimos? ¿Cómo podemos marcar la raíz acá? En GeoGebra. ¿Es menos 4 una o no? Sí. Sí. ¿Cómo sería entonces las coordenadas del punto ahí en el eje de las X? Serían menos 4 en X. ¿Y cuánto en Y si está en el eje de las X? 0. 0. Vamos a... ¿Y este punto que está acá, che? ¿Qué coordenadas tiene ese punto que está ahí? El origen, ¿qué coordenadas tiene? 0. 0. 0. Es un punto, recuerden. Ahí está, fíjate. Bueno, ahí pueden ver el vértice ustedes, che. Díganme, ¿cuál sería el vértice? Las Menos coordenadas del vértice. 2. ¿Menos 2 en qué? En X. ¿Y en Y? 8. 8. 8. Bien. Perfecto. ¿Y por qué punto nos decía que pasaba esta parábola? ¿Se acuerdan? Era menos 1, 6. ¿Quieren que veamos si pasa por menos 1, 6? Mira. Menos 1 en X, 6 en Y. Fíjense. ¿Lo ven o no? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Ah, sí. Díganme, ¿qué coordenadas tendría el punto simétrico este? El eje de simetría, ¿qué ecuación tenía el eje de simetría? Ya que estamos, a ver, X igual a cuánto era. X igual a cuánto sería el eje de simetría. A X del vértice. ¿Cuánto vale el X del vértice ahí? Menos 2. Menos 2. Ahí está. Miren, le vamos a poner otro colorcito a esto. Ahí está. Ahí está. Díganme, a ver, fíjate, ¿cuál sería el simétrico de D? O sea, ¿cuáles serían las coordenadas de este, que es el simétrico? Menos 4. No, las No. coordenadas de ese punto que está acá, que es el simétrico de D, el que está a igual distancia de D al eje de simetría, miren. Menos 3, 6. Menos 3,6. Perfecto. ¿Quieren que veamos si realmente está a igual distancia? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren. Distancia, fíjense. ¿Qué distancia hay de E a F? ¿Qué dice ahí? 1. 1 de... Ahí para. Acá estoy moviendo. Este F era ahí. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a calcular la distancia que hay desde F hasta D. Mire, ¿qué distancia tiene de F hasta D también?
1. 1. ¿Ven? Ahí pueden observar ustedes que están a igual distancia, o sea que serían simétricos. ¿Mm? Ahí está. Bueno. ¿Quieren que veamos otro punto? Mira, vamos a trazar una recta que pase por acá y por acá. Ahí está. Mira, vamos a buscar la distancia a dos puntos simétricos. Fíjense, vamos a calcular la distancia que hay de I a J. A I acá. Ahí dice. ¿Cuánto hay? 1,73. Ahora vamos a ver la distancia que hay de K hasta J. A ver. Desde K hasta J. 1,73. Ahí está. ¿Ven? Entonces, fíjense que esos son los puntos simétricos. Eso significa, ¿ven? Que la distancia que hay de un punto de la parábola en forma perpendicular hasta el punto, ¿no es cierto?, del eje de simetría, es la misma distancia. O sea, sería en este caso, desde I hasta acá, es la misma distancia que hay desde K hasta J. ¿Le entienden a eso o no? Al principio sí lo entendía cuando lo hizo en la pizarra, pero ahora no. ¿Qué no entendés? No entiendo qué no entendés. A ver. O sea, ¿cómo nos damos cuenta que esa es la distancia? O sea, tenemos que hacer la ecuación y eso. No, yo te estoy demostrando acá que por qué se llama el eje de simetría. ¿Por qué es este el eje de simetría? Porque la distancia que hay de punto del eje de simetría hasta este punto que está a la izquierda de la parábola debe ser la misma, ¿no es cierto? Porque la parábola es simétrica con respecto a este eje. Porque la distancia que hay desde ese punto de la parábola que está a la izquierda del eje de simetría hasta acá debe ser Es la la misma misma. distancia que Claro, hay sí, de sí. acá hasta J. No es para que calcules la distancia, sino acá te estoy mostrando, ¿no es cierto?, que la distancia que hay desde ese punto que está a la izquierda hasta el punto K, que sería del eje de simetría, debe ser la misma desde K hasta J, hasta el otro punto de la parábola. Por eso se llama eje de simetría. ¿Mm? Nada más, Claro. era para que vos veas esa distancia, nada más, ¿no? Claro, Bueno, porque a la distancia que estaba sacando con ese programa, como que no la notaba en el gráfico y entonces eso me confundía un poco, pero nada más sí entendí por qué es simétrico, o sea, por qué se le llama eje de simetría. bueno, a ver, acá le voy a enviar la captura de pantalla al grupo. Ahí está. Perfecto. Bueno. Y ¿cuánto era? Recién habíamos sacado, che, el vértice. ¿Cuánto nos había dado el vértice de ese? A ver. 8 y menos 2. -2 y 8, ajá. Vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a hacer una cosa. Profe, no mandó la foto Sí. de eso. ¿Ah? No mandó la foto de la pizza. A ver. Ah, bien. Qué genia. Ahí les paso. Perfecto. Ahí está. Mira, vamos a hacer la misma. Ya sabemos cuál es la ecuación, ¿no? Vamos a poner allá la ecuación de la parábola, sabiendo que, y vamos a cambiar acá, sabiendo que
las coordenadas del vértice eran -2 y 8. ¿Eh? Y que pasa por el punto -1, 6. Vamos a sacar la ecuación de la misma parábola, nada más que ahora yo le estoy dando de datos el vértice. Le estoy dando de datos el vértice. O sea, acá vos tenés como dato el vértice, que sería -2, 8. Y también que pasa por el punto -1, 6. Escuchen, si ahora le están dando de datos el vértice, ¿qué ecuación, qué forma, ¿no es cierto? ¿Qué forma cuál de las tres ecuaciones nos conviene utilizar? Canónica. La canónica, bien. Y la canónica era A por X menos X del vértice más Y del vértice. Ahí está. Este es X del vértice. Este es Y del vértice. ¿Ves? Nos quedaría f de X igual a A por X menos XB, que es -1, al cuadrado, más IB, que sería... No, perdón. El X del vértice es -2. Y el Y del vértice sería 8. 8. Perfecto. Claro, y quedaría el X del vértice como más. Claro, bien. Te quedaría A por X más 2 al cuadrado más 8. Listo. ¿Ya está la ecuación? ¿O hay algo que no conocemos ahí? A. A, no conocemos. ¿Y qué vamos a hacer para saber A? El cuadrado de un binomio. No, Mira, perdón. para saber A hay. Está bien, después si querés, para que la encontremos en forma polinómica, vamos a hacer el cuadrado binomio. Pero para saber A hay, ¿qué tengo que utilizar? Fíjense en los datos. Hay un dato. Ah, los puntos. Bien, en este 6. caso Tenemos es 1. 6, creo. ¿Ve? Este es el valor de ordenada y este es el valor de abscisa. Ustedes reemplazan a 6 en f de x y a x por -1 y le va a quedar una ecuación. ¿Ven? En donde la Sí. incógnita sería A. Entonces tenemos que resolver eso. Acá dice 2 menos 1 es 1. 1 al cuadrado es 1 por A y me quedaría A más 8. Yo quiero saber A. Entonces 6 menos 8 es igual a A. Por lo tanto A vale -2. Entonces yo ya tengo el valor de A. ¿Mm? Si ya tengo el valor de A, la ecuación canónica me va a quedar -2 por x más 2 al cuadrado más 8. Ahí está. Si les piden, les dicen allá la ecuación, listo, ya se terminó. Esta sería la ecuación de la parábola, cuyo vértice es -2, 8 y que pasa por ese punto. Ahora, si te dicen hallar la ecuación polinómica, hallar ¿no es cierto?, la forma polinómica de la ecuación cuadrática, de esta función cuadrática, ¿qué tendríamos que hacer? Y ahí lo que dijo Nico, tendríamos que hacer el cuadrado del binomio. El cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más 8. ¿Qué hacemos acá? Miren. ¿Sí? ¿Y ahora?
¿Nos dio lo mismo? ¿Qué dicen? Sí. Sí, nos dio lo mismo. ¿Ves? Sí dio lo mismo. Menos 2x al cuadrado menos 8x. Perfecto. ¿Eh? Entonces hemos trabajado a la misma función de segundo grado, ¿no? En este caso, primero, ¿cómo la tratamos? Primero tratamos según los datos que nos daban. Y el dato que nos daban era las raíces y un punto por donde pasaba. Si nos daban como dato las raíces, utilizo la factorizada. Acá en este caso, después nos dieron como dato el vértice, las coordenadas del vértice. Entonces, si nos dan el vértice, utilizo la canónica. Y para sacar A, voy a necesitar otro dato más, que sería un punto que pertenece a la parábola. Listo, entonces. ¿Entran 10:15 a física? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ya lo voy a dejar que descansen, aunque sea unos 15 minutitos. Recuerden, hoy vimos función de segundo grado. La función de segundo grado tiene como, en una variable, que en este caso sería x, ¿no? Tiene como gráfica de la parábola. Para graficarla necesitamos el vértice, necesitamos la ordenada del origen, nos va a servir el eje de simetría, las raíces también. ¿Qué más hemos visto hoy? Hemos visto cómo se expresa las distintas formas de expresar una función cuadrática. Vimos la forma polinómica, la forma factorizada y por último la forma canónica, ¿no? La polinómica es la que han trabajado casi todos en la escuela. La factorizada, capaz que algunos la vieron, otros no, pero la factorizada es la que está en función de las raíces, y la canónica es la que está en función del vértice. Entonces, con esa, ahí nos preguntaban, creo que era Nicolás que nos preguntó, ¿para qué les servía saber todo esto? Y bueno, pues fíjate que hay unos problemitas, como el que resolvimos, donde decían que encontremos la función del segundo, la función cuadrática, sabiendo que la gráfica de la parábola tenía como, atravesaba el eje de las X, no me acuerdo bien si eran menos 4 y 0 los puntos, ¿no? Pero si te dicen que atraviesa el eje de las X o que corta el eje de las X, ustedes ya saben que esas son las raíces. Entonces te están dando como dato las raíces, ¿no? Y después, entonces vos utilizas ahí, si te dan las raíces, utilizas la factorizada. Pero vas a necesitar calcular el coeficiente del término cuadrático, vas a necesitar calcular A. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te van a tener que dar otro dato, que puede ser un punto por donde pase la parábola. Entonces, si ese punto pertenece a la parábola, debe satisfacer la ecuación. Es por eso que al valor de x del punto, al valor de abscisa del punto, la reemplazamos en las x de la función, y al valor de ordenada del punto lo hemos reemplazado en y. Y ahí nos queda una ecuación con una incógnita que sería a, y calculamos el valor de a. Bueno, hay que practicar, ¿sí? Ahí en el campus tienen, ¿no es cierto?, práctica de función cuadrática. Y también, ¿qué vimos? Che, muy importante, dominios y recorrido. El dominio de esta función polinómica, si no hay alguna restricción por hacer, serían todos los reales directamente. Pero el recorrido, recuerden que dependía si las ramas iban hacia arriba o hacia abajo. Si las ramas iban hacia arriba, el recorrido iba desde el i del vértice al más infinito, y eso se lo podría ver en el eje de la i. Y si las ramas iban hacia abajo, o sea, si A era negativo, el recorrido o el conjunto imagen venía desde el menos infinito hasta el i del vértice, incluyendo a ese valor. Bueno, nos vemos, chicos, que tengan un excelente fin de semana largo. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao.